Hola, buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes, Hare Krishna. Hare Krishna, estamos grabando la clase para que la puedan escuchar después. Y bueno, hoy teníamos una pregunta de José Antonio que estaba pendiente. Y bueno, pues José Antonio, cuéntanos un poco a ver cómo era la pregunta exactamente. Sí, a ver, la cosa sería cómo acostumbrarnos a no juzgar y a aceptar sin las modificaciones de nuestro pensamiento. Vale, ¿cómo no juzgar? Bueno, lo primero que hay que entender es qué significa el juicio. Eh, digamos que cuando tomamos una valoración acerca de algo, cuando juzgamos, lo que estamos haciendo es aceptar que hay una posibilidad de que las cosas sean de un modo o de otro. Digamos que en el juicio está la dualidad de lo bueno, lo malo. El juicio significa determinar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que se parece a mí o lo que no se parece a mí, lo que me agrada o lo que me desagrada. En el juicio, en realidad, lo que nosotros hacemos es generar un acto de dualidad, una acción de dualidad. Y cuando el Gita nos habla acerca de cómo debemos vivir nuestra vida, el Gita siempre nos dice: cumple con tu deber y desentiéndete del resultado. Es decir, que no es, el Gita lo que nos dice es que no debemos establecer un juicio como una forma de comportamiento vital, porque cuando tú esperas un resultado, estás ejecutando un juicio. En realidad volvemos a lo mismo, a la dualidad de ¿va a darme el resultado que yo quiero o va a darme un resultado diferente? Entonces, cuando estás esperando un resultado de tu acción, hay una dualidad, porque estás decidiendo si el resultado que recibes es el que tú esperabas o el resultado que recibes es el que no esperabas. Entonces, el Gita, en todas las veces que repite, cumple con tu deber y desentiéndete del resultado, el Bhagavad Gita lo que nos está diciendo es: no ejecutes una acción de valoración dual. Acepta la realidad tal como se te ofrece, porque el supremo controlador, Ishvara, el arquitecto supremo, es el único que decide cuál es el resultado de la acción. Imaginad que nosotros, por ejemplo, hacemos algo perfecto, ¿no? O sea, cogemos y hacemos un pan, ¿vale? Hemos hecho pan 1.000.000 de veces. El pan lleva la harina, lleva el agua, lleva la sal. Alguna gente le pone huevo o mantequilla, alguna gente le pone azúcar. El pan lleva los ingredientes, ¿vale? Y entonces nosotros hacemos el pan 1.000.000 de veces, ¿sí? Entonces, durante 1.000.000 de veces que hemos hecho pan, ¿vale? El pan siempre sale bueno, siempre funciona bien y sale rico. Y yo lo como y entonces yo digo: esto es pan, esto es lo que yo quiero. Yo he actuado, he recibido el fruto de la acción y esto es lo que yo quiero. Es decir, yo actúo con la expectativa de recibir el resultado, que es el pan que a mí me gusta, ¿vale? El que a mí me gusta. ¿Qué sucede? Que un día hace mucho calor, entonces nuestro horno calienta demasiado y aunque está al mismo tiempo el pan con los mismos ingredientes en el mismo horno, ese día el pan se quema y sale un pan achicharrado. ¿Es que nosotros podríamos haber evitado eso? No. Nosotros no podemos evitar que haya un poco más de calor y que ese calor no sea suficiente para que yo me dé cuenta. Evidentemente, si la temperatura es 30 grados superior, pues sí me voy a dar cuenta, pero si es un poco más de calor del habitual, pues es suficiente para que el pan se queme. O a lo mejor ha habido un animalito que ha entrado por detrás del armario y no le ha dejado el hueco de ventilación al horno y el horno se ha sobrecalentado. O a lo mejor, después de muchos años, las juntas del horno, que tienen un material ignífugo, pues por el paso del tiempo y con el calor se han ido deteriorando y han dejado un mal olor. Y ese día el pan huele mal. O ese día el pan está demasiado apretado, demasiado denso. Ha salido diferente. Entonces nuestro juicio es que eso es malo, porque no es lo que esperamos, ¿vale? Lo que quiero explicaros con esto es que hay 1.000.000 de razones: un ratón en el armario, una junta que se quema, una subida de temperatura, una levadura que estaba en mal estado, una sal
que era menos salada que habitualmente, una cantidad de azúcar que pesada es diferente, porque el azúcar está hecho en otro lugar. Algo puede cambiar el resultado. Y hay 1.000.000 de cosas que tú no puedes controlar para que los resultados sean diferentes. El único que puede controlar todo para que los resultados sean los que quiere que sean es el supremo controlador, Ishvara, Krishna, el creador. El Señor es el único que tiene esa capacidad. Nosotros podemos hacer todo perfecto y el resultado puede ser diferente. Entonces, ¿qué dice el Gita? Que no esperes un resultado en la acción, que ejecutes el cumplimiento de tu deber tal y como debe realizarse el cumplimiento de tu deber sin esperar nada por ello. ¿De acuerdo? Sin tener la expectativa de un resultado. En esa acción no hay dualidad. Esa es una acción de entrega al Señor, de aceptación de la realidad que Él nos da. Yo cumplo lo mejor que puedo, doy lo mejor de mí, actúo con la mejor cantidad de mis recursos, con la mejor calidad de mis recursos, y cuando hago todo de la mejor manera posible, el Señor me va a dar un resultado. Y yo lo voy a aceptar, me guste o no me guste. Si yo lo acepto, me guste o no me guste, al aceptar este resultado no hay dualidad, porque yo no estoy emitiendo juicio, yo estoy aceptando el resultado, ¿vale? Bien, entonces, primero quería que entendiéramos esto, qué es el juicio y qué significa juzgar, ¿vale? El juicio significa que aceptamos una dualidad, que aceptamos que algo es bueno o es malo, que algo es poco o es mucho, que algo es grande o pequeño, que algo es suficiente o insuficiente, que algo es satisfactorio o desagradable, ¿vale? Y nosotros no debemos establecer un juicio dual, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con los seres humanos hacia los otros seres humanos? Pues que como nos hemos educado toda la vida ejecutando una acción de juicio, siempre estamos juzgando y por lo tanto también juzgamos a los demás. Perdonadme, pero no me he acordado de coger nada, el calor es terrorífico y voy a coger durante 20 segundos un ventiladorcito pequeñito que tengo, me lo voy a poner porque me estoy cociendo. Ya estoy aquí. Vale, perdonad, pero es que hace un montón de calor. Bueno, entonces, ¿veis? Yo estoy haciendo un juicio. La temperatura es más alta que ayer y para mí hace mucho calor, ¿vale? Esta es la temperatura que tenemos hoy. Lo que pasa es que para mi costumbre, para la temperatura a la que yo estoy acostumbrado, esto ya es mucho calor, ¿no? Bueno, realmente es un hecho objetivo que hace más calor que otros días. Eso es un hecho objetivo. Bueno, entonces, con los seres humanos también establecemos juicio. Cuando vemos a las otras personas, como ya tenemos la costumbre de juzgarlo todo, juzgar la temperatura, juzgar el sabor de la comida, juzgar la calidad de la ropa que tenemos, juzgar el comportamiento de la gente, todo lo juzgamos, pues también juzgamos a las personas como tal. Establecemos un juicio en el que decidimos cómo es la gente por nuestro propio criterio. Establecemos ese juicio y decidimos con nuestro juicio cómo son o quiénes son o de qué manera son, ¿vale? Entonces, ese juicio lo hacemos neurológicamente basándonos en tonterías, en trivialidades. Eso concretamente, digamos que lo hace un área concreta del cerebro, que es el lóbulo, se encuentra entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal del cerebro. Es como los neurocientíficos han analizado cómo hacemos el juicio. Se llama la unión temporoparietal, ¿vale? O sea que sabemos neurológicamente por qué hace nuestro cerebro ese juicio, la unión temporoparietal. Pero esa unión temporoparietal tiene esa función porque nosotros la hemos educado para tener esa función. Si nosotros no estableciéramos juicio dual
y tuviéramos una entrega a la realidad de la vida en la que hay una aceptación de la naturaleza existencial y que lo que hay es lo que hay y aceptamos con entrega y con pues eso, con satisfacción que nos tocan cosas que a veces nos parecen buenas y a veces malas y no hay ni buenas ni malas, simplemente hay lo que hay, pues entonces la unión temporoparietal no haría ese trabajo, haría otro. Habríamos enseñado a hacer otro trabajo. Pero bueno, lo cierto es que esa parte del cerebro lo que hace básicamente es diferenciar entre el yo y el otro. Esa es la dualidad. La dualidad es cuando tú te sientes distinto a los demás. De hecho, la cultura védica tiene en común muchos puntos con la cultura zen, con la cultura japonesa, ¿no? Y la cultura zen lo que nos habla es precisamente de eso, de que no existe una diferencia entre todo lo que hay, ¿no? Incluso el propio budismo nos habla de que cuando uno alcanza la budeidad, la plenitud, lo que pierde es la dualidad porque alcanza el estado de integración en toda la existencia de todo lo que es, ¿no? Formas parte del propio universo en sí y la budeidad es la plenitud de ser el todo. Entonces, en muchas culturas, en muchas religiones, ya se nos habla de que esa distinción entre el yo y el otro no es buena. De hecho, el propio Gita nos dice que todos somos una unidad fragmentaria del Creador, todos formamos parte de él, todos somos la misma cosa. Por lo tanto, nosotros, en razón de lo que nos enseña el Gita, no deberíamos experimentar esa acción dual de yo y el otro. Deberíamos entender que somos todos una misma cosa. Y cuando yo perjudico los intereses del otro, me estoy perjudicando a mis propios intereses. Entonces, cuando yo genero sacrificio o genero dolor o genero sufrimiento en el otro, estoy generando un dolor y un sufrimiento en mí, cosa que se manifiesta de una manera muy clara en la acción-reacción del karma. Cuando yo genero en mis acciones hacia otros un sufrimiento, ese sufrimiento es una deuda pendiente que yo tengo que liberar para poder avanzar espiritualmente cumpliendo mi destino, mi dharma, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que hay una diferencia entre el otro y yo, y fijaros, lo más absurdo es que en general lo hacemos, simplemente juzgamos a la gente por los rasgos de su cara. Fijaros que, por ejemplo, ahora con el virus, cuando hemos estado durante meses encerrados, la gente ha tenido que estar en casa y había gente que no se conocía con muchas personas. Hemos utilizado mucho la tecnología y la gente ha establecido contactos y relaciones a través de Internet, ¿no? Muchas veces por motivos profesionales, ha tenido que conocer a alguien para hacer una operación de trabajo, ha tenido que conocer a un proveedor nuevo, a un nuevo cliente. Hemos conocido a muchísimas personas por motivos profesionales o incluso por motivos personales. Gente que ha dicho, pues yo quiero hablar con alguien y ha entrado en canales o en aplicaciones o en webs para hacer amistades o mantener relaciones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es fijarnos en los rasgos de la cara. Lo que nos conduce a este primer juicio, incluso hasta a cómo votamos a los políticos, es por sus caras. El primer juicio que establecemos de las personas tiene que ver de una manera muy importante con los rasgos de su rostro, de su cara, ¿vale? Entonces, al final, estos comportamientos ilógicos en los que estamos juzgando a alguien solo por su aspecto, por su apariencia, por los rasgos de su cara, porque tiene algún parecido con alguien que yo conozco, porque me recuerda alguno de sus comportamientos, de sus gestos, de sus palabras, de su forma de hablar, de su tono de voz, me recuerda a determinadas personas y me provoca a mí unas determinadas sensaciones, ¿vale? Esto es absurdo, porque está haciendo que establezcamos un juicio sobre otras personas con unos argumentos que no tienen razón, que no tienen una justificación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no juzgar. O sea, nosotros, el primer punto al que tenemos que aferrarnos es a no cometer ese error. Es decir, primero hemos hablado de que esto significa una dualidad que nosotros no deberíamos vivir, que nos está separando del otro, que nos está convirtiendo en alguien distinto, que nos está haciendo tomar decisiones irracionales porque
estamos ejecutando un acto dual que no es sano y no es bueno para nosotros porque no hay entrega y no hay aceptación de la realidad, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer es intentar evitar ese juicio. Y entonces me diréis, claro, estupendo, ¿y cómo evito yo el poder juzgar a los demás? Pues primero piensa antes que actúes, porque muchas veces nos dejamos llevar por esas apariencias y otras veces incluso nos dejamos llevar por estúpidas corazonadas o por cosas, por intuiciones o por sensaciones. Y lo importante es que nos paremos un momento, y pensemos y analicemos la situación. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué la acabo de conocer? ¿Y de verdad quiero juzgar yo a esta persona? Y a ver, si la voy a juzgar, ¿qué juzgo? ¿Lo que veo o juzgo la información que necesito para lo que yo quiero de esta persona? Porque, por ejemplo, si yo lo que necesito es un buen abogado, en vez de juzgarle por su apariencia, lo primero que tendré que juzgar es su currículum, ¿no? Entonces, primero pienso antes de actuar, antes de juzgar, voy a preocuparme de obtener la información adecuada para que, si voy a emitir un juicio, inevitablemente, el juicio de ¿es este un profesional adecuado para mí, para mi necesidad, para mi problema? Por lo menos, si voy a tomar ese juicio, pienso antes y me proveo de una información necesaria y adecuada para poder hacer eso, ¿vale? Entonces, en primera instancia, antes que juzgar, vamos a pensar. Lo primero es, voy a intentar pensar. Otra de las cosas que podemos hacer para evitar ese acto de dualidad, para la no dualidad, es el mindfulness. Ya lo hemos hablado muchísimas veces. La meditación, el canto del mantra, todas estas acciones que nos centran en el momento presente, al centrarnos en el momento presente, nos separan del juicio. El mindfulness, que sabéis que es una terapia adaptada del budismo por Jon Kabat-Zinn, hace ya por lo menos 40, 30 años que se está practicando, es una actitud de compasión, de no juzgar ni a los otros, ni a los demás, ni a mí. La enseñanza del mindfulness, hay el libro de Jon Kabat-Zinn sobre el mindfulness muy interesante, pero podéis encontrar muchísimas cosas en internet sobre el mindfulness que son gratuitas y podéis descargar PDFs, hay páginas gratis. Bueno, en realidad es un ejercicio adaptado de nuestra práctica de la meditación o un ejercicio adaptado de nuestro canto de mantra, pero lo que es importante es que en el mindfulness se centran en que no te juzgues ni a ti ni a los otros. Por lo tanto, el mindfulness es una herramienta muy positiva para evitar el juicio, porque es una herramienta desarrollada para no juzgar, ¿vale? Entonces esto también nos puede ayudar a no juzgar, porque está demostrando que tenemos una actitud, esta práctica demuestra que tenemos una actitud de compasión y no de juicio, y lo que hace es adaptar a la persona a un estado de bienestar con este tipo de práctica o de filosofía de meditación, ¿vale? Otra cosa es recordar que nadie es perfecto. O sea, tenemos que ser mucho más tolerantes con los demás y no emitir juicios, porque puede que alguien haya hecho algo y no te guste, pero aunque no te guste, si no es algo terrible como matar a alguien o yo qué sé, o hacer daño físico a una persona o causar un sufrimiento a otros, pues por mucho que no te guste, oye, vive y deja vivir, ¿no? Todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores, la gente que queremos, cuanto más la queremos, menos le toleramos los errores y más la juzgamos. Entonces, una de las maneras de no juzgar a la gente que queremos es que, aunque yo lo haría de otra manera, tenemos que permitir que ellos se equivoquen, porque tienen derecho a aprender equivocándose. Claro, partimos de una base. No todos somos iguales. No todos resolvemos la misma cuestión de la misma manera. No todos queremos los mismos resultados delante del mismo problema. Nos enfrentamos al mismo problema, pero no queremos ese mismo resultado. Entonces, si cada persona es diferente y además hay diferentes culturas, sociedades, familias, educaciones, o sea, ¿qué pasa cuando nos juntamos con gente, por ejemplo? Yo no sé si esto es cierto o no, porque muchas veces me he puesto a pensar si es un mito, porque yo he comido con muchos árabes y nunca he escuchado un erupto en la comida, pero bueno, sí que es verdad
que dicen que la cultura árabe, por ejemplo, tiene por costumbre eruptar para demostrar que te ha sentado bien la comida. Si es verdad eso, que yo no lo he visto, en las personas que he conocido no lo he visto, si llega a ser eso verdad, porque tienen otra cultura o tienen otra costumbre, a nosotros nos tiene que molestar eso y los tenemos que juzgar como maleducados o como personas incultas o irrespetuosas, cuando precisamente a lo mejor su cultura, su respeto y su educación se demuestran así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que como no somos iguales, como nadie es perfecto, pues estar estableciendo este modo de considerar lo que está bien y lo que está mal de lo que está haciendo el otro y juzgarle por lo que está mostrándome desde una manera en la que yo considero que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, sigue siendo absurdo. ¿Veis cómo todo esto me permite darme cuenta de que juzgar es absurdo? Y luego mirémonos a nosotros mismos, ¿no? Porque si te pasas más tiempo criticando a los demás que mirándote a ti mismo, entonces al final nunca te das cuenta de que tú no, tampoco eres perfecto. Si tú te miras a ti mismo, te das cuenta de que eso que juzgas en otros para que decir, uy, qué tío más idiota, o qué mal educado, o qué impertinente, o qué mal me cae, resulta que muchas cosas que él hace, tú también las haces. Y en ti no te parecen mal. ¿Y por qué sí te parecen mal en esa persona? Pues porque tú no te miras a ti mismo. Te ocupas tanto tiempo en dedicar el tiempo de juzgar al otro que al final no te juzgas a ti mismo. Y cuando tú te miras y ves que tú, igual que los demás, cometes errores, que tú, igual que los demás, haces cosas distintas o haces cosas que los otros no aceptan, que tú, igual que los demás, cometes errores, cuando ves todo esto, entonces al final lo que te estás dando cuenta es de que no estás atento a lo que tú realmente llevas en ti y tendrías que estar más atento de ti en vez de estar atento a lo que juzgan los demás. Si te fijas en ti, puedes mejorar, puedes ver lo que no te gusta y hacerlo mejor. Puedes evolucionar hacia un comportamiento más educado, más respetuoso, más afable, más compasivo, más misericordioso, más cariñoso y pulir tus propios defectos si te miras a ti en vez de estar mirando a los demás para juzgarlo. Por lo tanto, cuando vamos a juzgar a otro, oye, espera, un momento, me voy a mirar yo, ¿no? O sea, no somos todos iguales, nadie es perfecto, pero es que encima yo cometo muchos errores y yo soy igual que los demás. ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir también tener la opción de entenderme bien, aceptar mis defectos y mis virtudes. Cuando yo acepto, me miro y acepto mis virtudes y mis defectos, también desarrollo una compasión hacia mí mismo que me permite generar una compasión hacia los demás y no juzgarlos. Cuando yo me miro y veo mis errores y me doy amor para ser compasivo con mis propias equivocaciones y con mis propios errores, entonces al sentirme bien conmigo mismo, puedo dar ese amor y puedo sentirme bien con los demás y no necesitar juzgarles. Esta es otra forma de evitar ese juicio. El mirarme yo y buscar el modo de sentirme bien conmigo mismo y aceptar mis virtudes, mis defectos y tener compasión de mí mismo para poder tener compasión de otros y no tener que juzgarles, ¿vale? Luego, por supuesto, lo primero que hemos hablado es de comportamientos propios y de que pensemos, de que practiquemos una meditación que nos permita estar presentes, que veamos nuestra imperfección, que todo el mundo no es igual, pero ¿por qué no abro mi mente? O sea, más allá de cómo yo me miro a mí o más allá de cómo son las cosas, abrir la mente también libera del juicio, porque cuanto más tolerante, cuanto más positivo, cuanto más comprensivo eres frente a lo que ves en el mundo, más innecesario se te hace juzgar, porque al fin y al cabo lo aceptas y lo entiendes todo. Entonces, abrir tu mente para aceptar, comprender y entender las cosas de la vida, te facilita aceptar, comprender y entender a los demás. Entonces, de un modo u otro, te permite comunicarte más fácilmente con esas personas y establecer una relación o una comunicación muy positiva sin necesidad de juicio. Eso también nos ayuda a no juzgar, ¿vale? Otra cosa que también nos ayuda a no juzgar es
recordar el famoso refrán español, Amit, en la India no sé cómo se dice, pero aquí en España se dice que las apariencias engañan. Entonces el refranero español, oro parece, plata no es. Las cosas no es oro todo lo que reluce, no es todo lo que brilla, no es una joya, ¿vale? Hay que darse cuenta que pensar mal u opinar, simplemente el hecho de opinar sobre alguien, tanto para bien como para mal, sin saber nada más que lo que estás viendo en ese momento y ya establecer una opinión, está mal porque no le das la oportunidad a esa persona de mostrar lo que realmente es. Tú estás dejándote llevar por unas apariencias que con casi toda seguridad te van a engañar. Entonces, para conocer a la gente hay que tomarse tiempo antes que juzgar. Si ya tengo yo esto en mi cabeza y yo pienso que las apariencias engañan, no voy a precipitar un juicio y me voy a dar el tiempo suficiente para conocer a la persona. Y cuando la conoces ya no la juzgas, ya la conoces. Ya tienes una información real, ya sabes cómo es la persona. Entonces no hay un juicio, hay un conocimiento, ¿vale? Entonces Claro. también recordar que las apariencias engañan también nos va a ayudar a no juzgar, ¿vale? Luego también hay una cosa muy importante que nos puede ayudar a no juzgar. Cuando la gente se siente juzgada, le haces daño. Herimos a las personas, les hacemos sentir mal, porque puede que le juzgues muy bien y muy positivamente, pero imagínate que tú, por ejemplo, yo estoy gordito y entonces digo, qué simpática, qué agradable, eres una persona encantadora, qué delgadita estás, y resulta que esa persona tiene complejo porque está delgada. Y yo precisamente, como estoy gordo, veo que tiene una suerte, una enorme suerte de estar delgada. Y esa persona resulta que está complejada porque tiene poco peso y se ve muy delgada. Claro. Y entonces yo, al juzgarle y decirle, ¿y qué delgadita estás? A esa persona, joder, le estoy haciendo daño, le estoy haciendo sufrir. Entonces, tenemos que recordar siempre que cualquier cosa que nosotros juzguemos de otro le puede causar sufrimiento. Esto también nos resulta útil para intentar, por todos los medios, evitar el juicio, porque somos conscientes de que con nuestro juicio podemos hacer daño a la otra persona. Esto no lo debemos olvidar nunca, ¿vale? Entonces... Una pregunta, Julio, en relativo. Entonces, no tenemos que decir buenas cosas también. Por ejemplo, una persona es delgada o nosotros o está en buena forma. No tenemos que decir que estás bien o tú eres guapo. Tenemos que decir tú eres o estás bien. De la manera tú estás bien. Yo creo que cuando opinamos acerca de otros, estableciendo un juicio, corremos un gran riesgo. Ok. No, en frente de la persona no tenemos que decir nada sobre la apariencia de esta persona. No, simplemente cuando ves a alguien, lo que tienes que intentar cuando conoces a alguien nuevo es no juzgarle. Entonces, si precisamente le hablas de sí mismo, al hablarle de él, le estás juzgando, le estás dando tu opinión de tu juicio. Esto es mal, claro, Julio. Sí. Le estás dando tu opinión de tu juicio. Entonces, cuando conoces a alguien, lo que tienes que decir, estoy encantado de conocerte, qué suerte que nos hayamos conocido, me habló muy bien mi amigo Juan de ti, claro. Quería que nos conociéramos, cree que nos vamos a entender muy bien, me ha dicho que tú puedes ayudarme en esto, él me ha dicho que es bueno que seamos amigos porque yo puedo trasladarte información sobre estos temas, o vamos a compartir un paseo por el campo, me alegra mucho que vengas con nosotros, pero no le juzgues, no hables de esa persona. Puedes hablar de las circunstancias y perdonad que me están haciendo una pregunta en este momento y no sé esto si es una pregunta de la clase o no. Porque creo que todo el mundo... claro, no saben a qué hora es la clase. Bueno, pues ya está, despachado. Entonces, cuando conocemos a esa persona, lo ideal es hacer alusión al motivo por el que nos conocemos, a las personas que han hecho que nos conocemos, a las circunstancias que han
favorecido que nos conocemos, a las cosas que tenemos en común, a las cosas que podemos compartir, a las cosas que nos interesan, pero no hacia esa persona. Hablar de esa persona es juzgarla. Decirle, ah, pues yo pienso que eres muy guapa, o que tú eres no sé qué, o que tú eres muy listo, o me han dicho que tienes un currículum increíble. Bueno, esto es un juicio. Esto es un juicio al final. Porque tú consideras increíble un currículum, ¿por qué? Porque él tiene 2 licenciaturas, o porque tiene un máster, o porque a lo mejor hay gente que tiene 14. Entonces, no sé, él precisamente se siente acomplejado porque solo tiene 2 y no tiene 14. Entonces, tú no sabes cómo va a interpretar lo que tú le vas a decir. Entonces, no es bueno hablar de él o de ella, es bueno hablar de lo que nos une. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, recordad esto, el juicio puede causar daño, ¿vale? No, vamos siempre a intentar evitarlo. Y además, hay otra cosa más, ¿no? Que ya por terminar de hablar de un montón de razones acerca de por qué no es bueno juzgar, una de las principales razones es que nosotros nos equivocamos. Es que no siempre tenemos razón. Y ya lo sabemos. Aunque creamos que tenemos la verdad absoluta, sabemos que eso no es cierto. Entonces, sea cual sea, claro, sea cual sea el juicio que estás teniendo en ese momento, ese juicio puede estar equivocado porque tú siempre puedes estar equivocado. Entonces, si evitas juzgar, evitas equivocarte. Hay montones de cosas que pueden suceder por montones de motivos cuando tú conoces a alguien. Nunca sabes ni la más mínima parte de la historia de esa persona, de por qué ha pasado lo que ha pasado, de por qué la has conocido, de cómo la has conocido. Puede que conozcas a una persona que parece aparentemente guapa y resulta que tuvo con 6 años un accidente en su casa, se quemó y ha pasado por 50 operaciones. Es que tú no sabes nada de la historia. El pasado puede haber causado mucho sufrimiento a una persona por cualquiera de las cosas que tú le vayas a decir. Y no es necesario hacer nada de eso. Espérate a conocer a la persona. Y cuando la conoces, como ya la conoces, no necesitas juzgar, y como la conoces, sabes lo suficiente para que el juicio sea innecesario. Muchas veces la gente nos parece mucho peor de lo que es y nos apartamos de personas que valen la pena. Y al contrario, muchas veces la gente nos parece mucho mejor de lo que es y nos acercamos a gente que nos hace la vida imposible. De lo que se trata es de que no les hemos dedicado el tiempo suficiente. No les hemos dedicado el tiempo suficiente. Cuando les dedicas suficiente tiempo, sabes si esa persona tú quieres que esté en tu vida y te va a aportar valor en tu vida, o si esa persona te va a causar problemas y quieres estar lejos de ella. Pero lo sabes porque le has dedicado tiempo para conocerla y no la has juzgado, la has conocido. ¿Me explico? ¿Veis por qué hago tanto hincapié en esto? Que es lo que realmente, no sé si es exactamente lo que tú querías conocer, José Antonio, pero yo creo que va un poco por ahí. De todas maneras, también creo que es importante cómo dejar de juzgar, ¿no? O sea, os estoy diciendo cómo evitar juzgar, cómo lo evito. Pero si ya he juzgado, ¿cómo dejo de hacerlo? O sea, una vez que ya he juzgado, ¿cómo yo controlo, limito o evito esta circunstancia? Lo primero es saber que todo el mundo tenemos estereotipos y que hay que evitar los estereotipos, ¿no? El mundo está en conflicto siempre por causa de los estereotipos, porque la gente se encierra en unos círculos de ideas, de comportamientos, de actitudes y crea unos estereotipos cerrados que generan conflictos con otros estereotipos diferentes, ¿no? Entonces, tú tienes que evitar tus propios estereotipos, intentar hacerte consciente de que hay veces que juzgas a las personas como que no te gustan, en realidad porque te dejas arrastrar por esos estereotipos. Entonces, esto también te puede ayudar a evitar el juicio, ¿no? Cuando consideras, yo qué sé, este es del Barça, o este es de izquierdas, o este es de ultraderecha. Estos son estereotipos sociales. Un equipo de fútbol, una ideología política, son estereotipos sociales. Cuando tú te dejas arrastrar por esos estereotipos y juzgas a una persona y la colocas en un punto, tú estás cometiendo un error, porque tú no sabes si realmente
es completamente de izquierda o no, aunque se manifieste puramente de izquierdas, el hecho de que tú veas que lo estás encasillando ya te permite a ti darte cuenta de que lo que estás haciendo no es lo correcto, porque le estás encasillando a esa persona, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos repite continuamente el Bhagavad Gita? Que nosotros tenemos que tener amor y misericordia hacia todo lo que se ha creado. Entonces, encasillar a la gente no es ser muy amoroso con ellos, ni muy misericordiosos, ¿vale? Sobre todo, cuando empecemos a juzgar a la gente, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no nos estamos centrando en nosotros. Recordad lo que hablamos de mirarnos a nosotros antes que mirar a los demás. Si tú te concentras en tu propia vida, en lo que tú estás haciendo o en lo que tú estás diciendo, y te preocupas más de qué haces bien y qué haces mal y cómo hacerlo mejor, entonces no te centras tanto en criticar lo que hace el otro, porque estás concentrado en tu propia vida, en solucionar las dificultades que tú ya tienes que solucionar, y no te centras tanto en pensar si el otro lo está haciendo bien o mal, o qué hace o deja de hacer, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Hay una historia, a ver si la recuerdo, de los indios nativos americanos, no sé si es Cheyenne o Sioux, que habla un padre con su hijo y le pregunta acerca de por qué ese cazador nunca caza. Y el padre le contesta al hijo: hijo, hasta que no pases un día calzando sus mocasines, nunca podrás saber por qué un cazador no caza. O sea, te tienes que poner en el lugar del otro, tienes que vivir la vida del otro y saber por qué él no está cazando. Y a lo mejor no caza porque Manitou se le ha manifestado y se ha vuelto vegano. O a lo mejor no caza porque tiene una lesión en la rodilla. O a lo mejor no caza porque... la cuestión es que el hijo está juzgando a ese guerrero porque no trae caza. Y el padre le dice: no juzgues a este guerrero mientras no te pases una semana calzando sus mocasines. Mientras no vivas una semana de su vida, no puedes juzgarle porque no sabes los motivos por los que él está viviendo esa situación, ¿no? Entonces, esto es igual. Tú piensa cómo se puede sentir el otro y también piensa cómo te sentiste tú la última vez que alguien te juzgó. Recordamos, si somos capaces de recordar la última vez que alguien emitió un juicio sobre nosotros y nos hizo sentir mal, el recordar cómo nos sentimos nos va a ayudar mucho a no juzgar a los demás, y sobre todo nos va a ayudar más a nunca decir lo que nuestro inevitable juicio nos va a dictar en nuestra cabeza. Porque contra ese juicio inevitable que no podemos parar, nosotros tenemos que luchar contra él. Lo que tenemos que hacer es limpiar en nuestra cabeza este sistema de juicio constante. Y bueno, por supuesto, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Si yo me acuerdo lo mal que me sentó cuando alguien me juzgó, pues entonces lo que recuerdo es que me hubiera gustado que me hubieran dicho, y se lo puedo decir yo a la otra persona, tratarla como me hubiera gustado a mí que me trataran. Entonces, en el fondo nosotros, el ser humano, está diseñado para sobrevivir. Es una especie que está en la cúspide de toda la especie animal terrestre. De sobre todos los animales, nosotros somos la especie predominante, porque estamos diseñados para nuestra supervivencia. Cuando vemos que un perro nos puede morder y nos sentimos amenazados, pues ya tenemos automáticamente el instinto de lucha o el instinto de huida para defendernos de ese animal, y no vemos, digamos, más que cómo salir del problema. No estamos juzgando si el perro es bueno, es malo, no, simplemente sabemos que es una amenaza y que tenemos que defendernos o huir. Y en cambio, con las personas establecemos un protocolo de juicios tremendo que realmente no nos benefician en nada. Es una primera reacción normal, lo hacemos como actitud defensiva, igual que reaccionamos ante el animal. Al animal no hay que juzgarlo porque ya sé que es una amenaza, pero al ser humano sí, lo juzgo para intentar averiguar si es una amenaza. Pero es que realmente no son una amenaza y no es necesario juzgarlos. Un ser humano no me va a morder, no tengo que salir huyendo.
Puedo huir cuando veo que sus intenciones no son buenas, pero necesito tiempo para determinar que efectivamente sus intenciones no son buenas. Bueno, yo lo que estoy haciendo mucho hincapié es en que controléis vuestra actitud y vuestro comportamiento para no juzgar. Y que si juzgáis os deis cuenta. Y que si os dais cuenta os miréis hacia vuestro interior. Y si os miráis podáis ayudar al otro y cambiar ese juicio y cambiar la actitud de manera lo más inmediata posible, para que la otra persona no se sienta maltratada ni afectada. Entonces, todo lo que os estoy diciendo, de un modo u otro, está explicado en el Gita en diferentes capítulos de diferentes maneras. Pero en el fondo lo que se nos pide que hagamos es esto. ¿De acuerdo? Supongo que da respuesta a tu pregunta o crees, José Antonio, que necesitas. Sí. A ver, de hecho, mientras estabas comentándolo, estuviste comentando lo de, claro, en una relación, si tú haces un juicio, puedes llegar a estar pensando una cosa, pero claro, te ves en la obligación de decir otra cosa. Entonces ahí esa separación, que no hay armonía, ya no es correcto este tratamiento. No entiendo, se ha entrecortado. Sí, está encontrado. Cuando te relacionas con alguien, y lo juzgas, puedes estar pensando una cosa y sin embargo por obligación tienes que decir otra. Entonces ya no hay armonía, aquella armonía que decíamos de pensar una cosa y actuar en consecuencia. Sí, el otro día recordamos que Gandhi nos decía que para que un hombre fuera feliz tenía que pensar, hablar, actuar y comportarse de la misma manera. ¿Sí? Entonces, si tú juzgas, efectivamente tu juicio, por respeto al otro, te puede obligar a comportarte o a hablar de una manera diferente a tu juicio. Con lo cual te genera un conflicto interno, que es lo que tú estás describiendo. Y efectivamente, esa conflictividad interna no es buena para ti, te hace infeliz. Y el único modo de evitar este conflicto, de tener que decir cosas o manifestar cosas cuando piensas otras distintas porque has juzgado a esa persona y por respeto o por seguridad o por comodidad dices algo distinto a lo que has juzgado, ese conflicto lo puedes evitar si no juzgas. Si evitas ese juicio y tú te convences a ti mismo de que no tienes ese derecho de juicio, de que esa persona no merece que tú la juzgues, y hablas desde la libertad de no emitir ningún juicio, sino que te relacionas con esa persona en un estado asertivo, ponerte en su lugar, conocerle, empático, aceptas lo que te cuenta, empatizas con él, le comprendes y le conoces y no le juzgas, tu conversación, tu diálogo, tu pensamiento, todo está alineado, porque estás en esa sintonía de no juzgar y todo el diálogo que manifiestas y todo el comportamiento que manifiestas está carente de juicio, porque tú estás evitando juzgar y estás tratando de conocer. Entonces, esa es la actitud, esta es la actitud que debemos tomar, aunque sea difícil, pero hemos hablado de un montón de cosas que podemos hacer, primero para evitar juzgar y segundo para cuando nos damos cuenta que estamos juzgando, parar esa acción o esa reacción de juicio y cambiarla por un comportamiento empático, asertivo, en el que yo puedo relacionarme con esa persona con el ansia de conocimiento, con el deseo de conocerle. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el único modo de liberarte de ese conflicto interno cuando conoces a las personas. El evitar ese juicio. Porque evitando el juicio evitas el conflicto. No hay que pensar una cosa y decir otra distinta o comportarse de una manera diferente a lo que piensas. Porque como no hay juicio, no hay un prejuicio, simplemente te comportas del modo natural para conocer a la persona. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Vale. ¿Más preguntas acerca de todo lo que hemos hablado? De todas las cosas que... Julio, he tenido muy buena idea justo ahora.
para ti y para nosotros, que puede ayudar a nosotros, como tiene mucho conocimiento de este tipo de tema en relación con Bhagavad Gita. Julio, ¿cómo puedo actuar en las situaciones con las personas problemáticas? ¿Me entiendes? En nuestra vida, no estoy diciendo por clase de hoy, pero próximas clases, tú puedes enseñar a nosotros o puedes ayudar a nosotros para cómo podemos actuar en las situaciones con las personas que tienen problemas, como que las gentes son complicados. Por ejemplo, uh, les, cómo te juzgan. Como has dicho que nosotros no tenemos que juzgar a la otra persona, pero las otras te juzgan. Entonces, cuando hay algún conflicto, ¿cómo puede evitar este conflicto con las personas dificultas? Vale, pues si queréis, Este tipo de cosas. sí, lo dejamos para el próximo día porque ya llevamos casi 50 minutos. Sí, Julio, en esta relación hay un tema, si tienen tiempo, puede leer sobre una cosa, se llama Transaction Analysis. TE. ¿Cómo? Transaction Analysis. En inglés se llama TE. Sí, el análisis transaccional, sí. Eso es, eso es. Eso es en relación con este. Eso es lo que analiza, es el modo en que se produce la relación humana, cómo los seres humanos se relacionan unos con otros. Sí, es que, no sé, era Sigmund Freud o otros científicos sociales que han dado una teoría que nosotros actuamos en tres formas. Nosotros actuamos en forma de padre o hijo o amigo. Entonces, ¿cuándo tenemos que coger el puesto de, cuándo tenemos que ser padre, cuándo tenemos que ser hijo y cuándo amigo? Bueno, esto no tiene mucho que ver con el Gita, sino con la psicología de Freud. Esto es interrelativo, Julio, te digo. Cuando tú vas a leer esto es mucho interrelativo. Es que a mí, yo he perdido una clase en India de Transaction Analysis, un curso de 15 días, y no sé por qué, pero yo sé que tú puedes explicar esta cosa muy bien. Sí, lo que no sé es si te lo tengo que explicar en privado, porque este foro del análisis del desarrollo espiritual, hombre, admite ciertas consultas como esta de cómo el Gita nos dice que debemos relacionarnos con otros y cómo evitar este juicio que nos arrastra a un comportamiento negativo hacia los demás. Y es verdad que en el Bhagavad Gita estas enseñanzas se nos explican en diferentes versículos, con diferentes puntos, y no está recogido como yo te lo he explicado ahora, pero yo te lo he explicado intentando que sea una manera fácil y accesible de cómo yo evito este problema. Pero yo, esto que te estoy contando está en sintonía con lo que nos dice el Gita. El Gita no habla nada de las relaciones transaccionales, aunque sí nos dice que nuestra relación con el Creador, nuestra relación con el Señor, sí que puede ser de padre, de hijo, de amigo, de amante. En el fondo lo que está buscando es que tú, en tu análisis transaccional interno, en el modo en que tú estás sintonizado con tu realidad de relación social, le des un espacio al Señor para tener una relación íntima con Él. Entonces, el Gita te facilita que tú mantengas una relación con tu Creador en los términos en que tu mente ejecuta su propio proceso transaccional. Y si tú te sientes cómodo relacionándote y hablándole como a un padre, o como a un hijo, o como a un hermano, o como a un amante, o como a un amigo, tú le puedes hablar como tú quieras, pero lo importante, lo que te repite continuamente el Gita, y hoy precisamente que estaba traduciendo una clase de Gurudev que ha dado en la India esta semana pasada y la estaba traduciendo al castellano, él decía también lo mismo, que lo importante es que te relaciones con él, da igual la forma en la que tú le hablas, pero lo que es necesario es que tú tengas una comunicación con el Señor y una relación íntima y personal con Él. Elige el sistema transaccional que tú quieras, el de padre, el de hijo, el de hermano, el de amigo, pero elige uno y mantén una relación íntima con el Señor, porque eso es Bhakti Yoga, este es el servicio devocional, esta es la relación íntima con el Señor que te aparta del sufrimiento de la vida material, te aparta del arrastre de la debilidad de los sentidos hacia toda la carencia de necesidades que te hace sufrir.
Y cuanto más Bhakti practicas, cuanto más Bhakti Yoga desarrollas, más te liberas del sufrimiento, porque menos apego tienes a esas necesidades materiales y a esas cuestiones físicas, y más apego tienes al servicio devocional y a tu relación íntima con Dios. Este era el tema de la clase que he traducido hoy. Que bueno, ya sabéis que está el canal de YouTube, que os lo mandé, y podéis ver las clases de Gurudev. Y si alguien me quiere preguntar, le vuelvo a enviar el canal de YouTube donde están las clases de Gurudev. Y también están en Facebook, ¿vale? Y están todas traducidas. Nos las mandan desde la India y la traducimos aquí. Hay devotos y yo que traducimos sus clases. Bueno, pues vale, pues yo creo que por hoy el tema ha quedado suficientemente aclarado y podemos dejar otro tema para el próximo día. Y la semana próxima, si nadie nos ha mandado en el grupo ninguna pregunta, volveremos a elegir un tema nosotros. Y lo importante, que no sé si lo estáis haciendo y lo repito siempre, es cantar Mahamantra lo primero y leer Bhagavad Gita para poder hacerme preguntas que se relacionan con Bhagavad Gita, ¿vale? Porque si leéis Gita encontraréis dudas y serán claras. Estas dudas son buenas también y está bien que relacionemos con Bhagavad Gita qué problemas tenemos con nuestra vida en el día a día. Pero lo importante es que leamos el Gita porque todas las respuestas están en el Gita y el poder entenderlo es muy importante. Y si me preguntáis, yo os voy a ayudar, y si no sé algo, lo preguntaré a los maestros para poderlo responder. Pero si no me contáis las dudas, el Bhagavad Gita no lo vais a usar y hay que usarlo, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias. Hare Krishna. Bueno, voy a terminar la grabación ya. Que tengáis buena tarde.